Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. No el que más grita, mejor habla. El que más habla, más dice. Ni el que más dice, más sabe, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita sumar dos matrices. Entonces vamos a sumar estas matrices según la definición de álgebra lineal, o sea, componente por componente. Para sumar dos matrices es necesario que estas matrices tengan el mismo orden, o sea, el mismo tamaño. No necesariamente que sean cuadradas, pero sí que tengan el mismo tamaño. Y el mismo tipo de datos, obviamente que sean de tipo numéricas. Vamos entonces a sumar estas matrices. Entre las líneas 17 a 30 vemos esta lógica. Se crean las matrices AB con datos y la matriz C será la que va a tomar la suma. Para sumarla simplemente se recorren en dos ciclos. Y a cada componente se va sumando entre A y B y se le asigna la misma posición de la matriz C y al final se muestra la matriz C. Entonces es muy sencillo. Aquí no hay que hacer validaciones, partimos de que las matrices A y B son de tipo numérico, del mismo tipo de dato y matrices con el mismo orden. Entonces vamos a solucionar este problema usando Objective-C y la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos. Esto permite crear programas portables, flexibles y de mejoramiento continuo. Entonces, usted puede crear clases y luego crear objetos de esa clase. Si usted crea 5 objetos de esa clase, tendrá 5 atributos y comportamientos diferentes de esa clase. Es decir, si usted tiene la clase botón, ¿sí?, usted tendrá 5 objetos de tipo botón, o sea, 5 botones diferentes, a pesar de que está reutilizando la clase botón. He ahí la importancia entonces de usar la programación orientada a objetos. En este caso tenemos una clase llamada suma de matrices. Esta clase tendrá atributos y comportamientos. Para usar esta clase se necesita crear objetos. En la línea 36 vemos que se crea un objeto para usar esta clase. Podemos crear muchos objetos, es decir, podemos realizar varias sumas de matrices diferentes, creando varios objetos. Bien, entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la implementación lo que se hace es definir la estructura del objeto, o sea, declarar las variables y declarar las funciones o métodos. Las funciones, entonces, en este caso, retornan un dato. Bien, vamos a ver este programa. Entre las líneas 1 a 42 y línea 3 se importa la librería foundation.h. Este es un repositorio de funciones a usar en el programa. Objective es derivado del lenguaje C, por eso se pueden importar librerías de este lenguaje. La interfaz va entre las directivas @interface y @end de la línea 5 a 7. Aquí indicamos el nombre de la clase, suma de matrices, dos puntos y referenciamos la clase principal en ese object. Y aquí es en donde se declaran los atributos o variables globales de la clase, en este caso X y Y, de tipo entero. Vemos que esas variables X y Y se usan en el método de ejecutar en los ciclos for. Usted puede haber pensado, ¿para qué declararlas como atributos si se pueden declarar en la misma función ejecutar? Eso es válido. Pero si usted, por ejemplo, tiene una clase amplia que necesite usar varios métodos o implementar varios métodos que necesiten usar ciclos, usted tendría que declarar variables en cada función, variables controladoras de los ciclos. Y en ese caso podría pensar mejor en usar las variables como atributos para hacer referencia a ellas. La importancia de estas variables es que se pueden referenciar desde cualquier método de la implementación, ya que son variables globales.
También usted pudo haber pensado en definir aquí como atributos las matrices en vez de la función local ejecutar. Ya depende del programador y la lógica que establezca. Vamos a declarar ahora las funciones de esta clase en la línea 6. Para declarar una función en Objective-C, primero indicamos el nivel de la función, en este caso menos, es para indicar que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, en este caso ejecutar, nos retorna datos, o sea un tipo void, o sea un retorno vacío. Luego el nombre de la clase, de la función. Esta función se llama ejecutar. Esta función no recibe parámetros. Si recibiese parámetros, cada uno de ellos iría separado por 2 puntos. Y cada parámetro tiene un tipo de dato y un nombre de variable. Entonces ejecutar, vemos que se invoca en la línea 38. Observe que ahí se llama ejecutar a través del objeto y se entra la lógica de la función que está entre las líneas 15 a 32. Ya tenemos lista la interfaz, o sea la interfaz donde declaramos los atributos y comportamientos, o sea los métodos y variables. Vamos ahora a ver la implementación. Ya dijimos que es en donde se programan los métodos declarados. La implementación va entre las líneas 9 a 32, entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz para poder programar una función. Esta ya debió haber sido declarada, excepto el constructor que vemos entre las líneas 10 a 14 en la implementación. Init es el método constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo, es estandarizado. Y este método se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos, X y Y en este caso. Como son variables que se usan en ciclos, entonces no es necesario inicializarlas, ya que en el mismo ciclo se hace. Vamos ahora a ver el método función ejecutar. Este sí lo programamos entre las líneas 15 a 31. Observe que la línea 15 tiene el mismo prototipo de la línea 6, a como se declaró. Solo que aquí entre llaves de apertura y cierre se programa el método. Ya lo dijimos ahorita, básicamente se crean dos matrices y se suman recorriéndose a través de ciclos. Ya sabe que las matrices se recorren en 2 ciclos anidados para las filas y las columnas respectivamente. Le invitamos a visitar la tutoría suma de matrices en Turbo-C. Allí explicamos línea por línea esta lógica, es decir, la declaración de arrays, el uso de ciclos for y el método para sumarlas. La sintaxis es similar, solo que en Objective-C se usa NSLog o NSLog para mostrar información por pantalla, por consola. Esta función reemplaza fprint de Turbo-C. Su uso es similar, solo que acá se usa la arroba antes de mostrar texto entre comillas dobles. Con esto está lista el método de ejecutar y la implementación. Para programas que no requieran métodos se dejaría la implementación vacía. Ya con la interfaz y la implementación tenemos lista la clase suma de matrices. Ahora lo que hay que hacer es crear objetos que apunten a esta clase y poder usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 34 a 42. El main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 36, vamos a crear primero un puntero de la clase suma de matrices. Entonces indicamos el nombre de la clase suma de matrices seguido de asterisco seguido del nombre del puntero, en este caso OBJ. Vamos ahora a hacer que ese puntero ya apunte a un espacio de memoria de la clase suma de matrices, es decir, a un objeto de esta clase. Y así poder usar la clase. Simplemente entonces instanciamos este OBJ, este puntero. ¿Cómo? Primero se invoca el método alloc que reserva memoria dinámica para la clase suma de matrices. Y luego el método init que invoca el constructor por defecto. Con esto OBJ ya apunta a un espacio de memoria de la clase suma de matrices. Vamos ahora a usar esta clase. Entonces simplemente vemos que lo único que hay por hacer es llamar la función ejecutar que suma las matrices. Entonces en la línea 38 entre corchetes se debe llamar esta función simplemente poniendo el nombre del objeto, en este caso OBJ, seguida de la función a invocar, o sea ejecutar. Usted
también pudo haber declarado las matrices A y B aquí en el main y enviarlas como parámetros. O simplemente llamar a ejecutar y no enviar ningún parámetro. Ya sabe que los parámetros irían separados por 2 puntos. Esos parámetros pasarían por referencia. Así de sencillo, entonces se invocan los métodos y se da solución a este problema. Línea 39, Relays, es el método que libera memoria o los recursos creados en el programa. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita sumar 2 matrices. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.